Díaz-Canel amenaza a contrarrevolucionarios. Se les aplicará el fuerte peso de la ley. El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel lanzó una amenaza a quienes calificó como contrarrevolucionarios y les advirtió que, debido a sus acciones desestabilizadoras del régimen, se les aplicará el fuerte peso de la ley. La concepción de planes por nuevos actores de la contrarrevolución externa que propugnan la ejecución de hechos violentos como vía para derrocar a la revolución cubana provienen de mentes enfermas, desesperadas e impotentes que pretenden aprovechar las dificultades que confrontamos para sembrar la desesperanza y el desánimo en nuestra población, dijo, en sus palabras de clausura al diván y pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, PCC. El también primer secretario del único partido legal del país volvió a esgrimir las teorías conspirativas de sabotajes y atentados instigados por actores de la sociedad civil cubana. Estos elementos se sienten alentados por la política de asfixia económica, subversión y hostilidad que han sido rasgos característicos del diseño estratégico concebido por el gobierno de Estados Unidos contra Cuba, dijo Díaz-Canel, siguiendo la línea argumental trazada por la cúpula del régimen a través de los medios de comunicación bajo su control, y que insiste en cerrar filas ante los enemigos externos y en amenazar con más represión a quienes ponen en peligro su permanencia en el poder. A punto de cumplirse 65 años del triunfo de la llamada Revolución Cubana, el gobernante designado por el dictador Raúl Castro llamó a actuar juntos por un objetivo común: salvar la patria, la revolución, el socialismo y vencer, con resistencia creativa, ideología mambisa y otros engendros de la propaganda en tiempos de continuidad. El gobernante que dio la orden de combate contra los manifestantes del 11 de julio y que encarceló a más de 1000 participantes en aquella histórica protesta, volvió a blandir amenazas sobre los ciudadanos que reclaman un cambio en Cuba. Desde aquí lo decimos, que los terroristas, mercenarios, saboteadores y contrarrevolucionarios asociados a esa política imperial no esperen magnanimidad ni generosidad de la revolución. Se les aplicará el fuerte peso de la ley revolucionaria, sentenció el actual inquilino del Palacio de la Revolución. Con la inflación descontrolada, los precios cada vez más altos y la escasez de alimentos gravitando sobre la Navidad en Cuba, diciembre se ha convertido en un mes de llamados combativos y de amenazas a quienes osen protestar. En días recientes el régimen celebró un juicio público a 3 cubanos, un hombre y 2 mujeres, acusados de perpetrar un sabotaje contra el archivo del Tribunal Popular de Centro Habana. Los hechos ocurrieron en el verano de 2022 y el gobierno tardó un año en organizar el juicio público, que se produjo en un contexto de campañas mediáticas acusando al gobierno de Estados Unidos y a cubanos residentes en ese país de organizar y pagar actos terroristas en Cuba. Antes, el régimen denunció la entrada ilegal a territorio nacional de un presunto terrorista que arribó en moto acuática a las costas de Cuba proveniente de Estados Unidos. Así lo describió este sábado el presentador Humberto López durante la emisión del noticiero de la estatal Televisión Cubana, presentando supuestas evidencias de la entrada ilegal por la costa de Matanzas de un exiliado cubano. Previo a esta supuesta revelación, que desató una ola de memes en las redes sociales, las autoridades del régimen incluyeron a varias personalidades e influencers de Miami en una lista nacional de terroristas publicada en la Gaceta Oficial número 83 del 7 de diciembre de 2023. La lista, de 61 personas y 19 entidades a las que La Habana acusa de patrocinar el terrorismo en Cuba, incluye varios expedientes investigativos. Entre ellas, menciona a Alexander Otaola Casal, Orlando Gutiérrez Boronat, Eliezer Ávila Cecilia, Liudmila Santiesteban Cruz, Liu Santiesteban, Manuel Milanés Pizonero, Alain Lambert Sánchez, Paparazzi Cubano, Jorge Ramón Batista Calero, Ultrac y Eduardo Arias León. Asimismo, la Resolución 19-2023
Señaló que estas personas han sido sometidas a investigaciones penales y se encuentran buscadas por las autoridades cubanas a partir de su implicación en la promoción, planificación, organización, financiamiento, apoyo o comisión de actos materializados en el territorio nacional o en otros países en función de actos de terrorismo. Siguiendo con las noticias, Cuba acogerá con responsabilidad y esperanza próximo diálogo entre el ELN y el gobierno de Colombia. En un mensaje en la red social X, el canciller cubano saludó los resultados alcanzados en el quinto ciclo de la mesa de diálogos, finalizado este domingo en Ciudad de México con un compromiso del ELN de cesar los secuestros con fines económicos. El gobierno cubano aseguró este domingo que acogerá con responsabilidad y esperanza la próxima ronda de las negociaciones de paz entre el gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional, ELN. La isla será sede nuevamente a principios de 2024 de la mesa de diálogos entre el ejecutivo de Gustavo Petro y el grupo guerrillero, como ya lo ha sido en varias ocasiones anteriores. Nuevamente Cuba acogerá con responsabilidad el próximo ciclo, con la esperanza de seguir avanzando por la paz de Colombia, apuntó el canciller cubano Bruno Rodríguez en un mensaje publicado en la red social X. El ministro de Relaciones Exteriores de la isla también saludó los resultados alcanzados en el buen ciclo de la mesa de diálogos entre el gobierno de Colombia y el ELN logrados con la voluntad de las partes. El quinto ciclo de conversaciones concluyó este domingo en Ciudad de México, con un compromiso del ELN de cesar los secuestros con fines económicos, reseña la agencia EFE. La nueva jefa negociadora del gobierno colombiano con la guerrilla, Vera Grave, indicó en la clausura del ciclo que después de momentos críticos avanzamos con firmeza hacia la paz. Cita el medio español. Además, apunta EFE, se acordó la reanudación del proceso de participación de la sociedad, la culminación de su fase de diseño en abril del próximo año, la creación de una red nacional de participación, la conformación de 8 zonas críticas de acciones humanitarias y de una comisión de la mesa para coordinar los planes de atención y transformaciones sociales de estas zonas. Las negociaciones de paz entre la administración del presidente colombiano, Gustavo Petro, y el ELN comenzaron en 2022 en Venezuela, tras permanecer 4 años paralizadas durante la presidencia de Iván Duque en Colombia-Cuba. Uno de los países garantes del proceso de paz, acogió entre mayo y junio el tercer ciclo de encuentros, luego de los celebrados previamente en Venezuela, noviembre del año pasado, y México, febrero-marzo. En los siguientes ciclos la mesa de diálogos retornó a Caracas y Ciudad de México.